Lección 21. Idealismo trascendental después de Kant. Kant dejó dos semillas después de su pensamiento. Cosas en sí, que significa satisfacer el afán de unidad. Este afán no se hallará satisfecho sino cuando logre un objeto pensado. Un objeto que luego de conocido no plantee nuevos problemas, sino que tenga en sí la razón integral de su propio ser y esencia y de todo en cuanto de él se derive. Dicho afán no lo satisface la ciencia positiva, la cual da conocimiento parcial. La búsqueda de lo absoluto representa una necesidad del conocimiento. Ese absoluto incondicionado se convierte para Kant en el ideal del conocimiento. Esta idea de Kant, que puede ser expresada como que lo absoluto en Kant deja de ser actual para convertirse en potencial, es lo que cambia por completo la faz del conocimiento científico humano. Porque entonces el conocimiento científico resulta ahora no en un acto único, sino en una serie escalonada y eslabonada de actos susceptibles de completarse unos por otros, y por consiguiente susceptibles de progresar, de progreso. Y lo segundo, consideración de sí mismo como absoluto, que el conocimiento aspira a captar y que no puede captar, pero cuya aspiración constituye el progreso del conocimiento, y ese mismo absoluto aparece, desde otro punto de vista, como la condición de la posibilidad de la conciencia moral. Sus predecesores se diferencian de Kant por su punto de partida, ya que Kant había iniciado desde la ciencia físico-matemática como un hecho al igual que la conciencia moral, pero sus predecesores abandonan ese punto de partida, ya no toman el punto de partida del conocimiento y la moral, sino que toman como punto de partida lo absoluto. Y al mismo tiempo se asemejan porque de Kant han tomado este nuevo punto de partida, es decir, lo absoluto. La transformación de la metafísica antigua en un ideal es para ellos ahora la primera piedra sobre la cual tienen que edificar su sistema. El esquema de los predecesores de Kant es el siguiente. Primero, Fichte, Schelling y Hegel parten de la existencia de lo absoluto. ¿Qué existe? Existe lo absoluto, lo incondicionado. Existe algo cuya existencia no está sujeta a condición ninguna. Se cree que de Spinoza es influencia. Segundo, ese ser absoluto, la idea de absoluto, es de índole espiritual. Estos tres grandes pensadores consideran y conciben ese absoluto bajo una u otra especie, pero siempre bajo una espiritual, ninguna material. Tercero, ese absoluto es de carácter y de consistencia espiritual. Se manifiesta, se fenomenaliza, se expande en el tiempo y espacio, se explicita poco a poco en una serie de trámites, sistemáticamente enlazados, de modo que ese absoluto, que tomando en su totalidad, es eterno, fuera del tiempo, espacio y constituye la esencia misma del ser, tiende en el espacio, en el tiempo y espacio. Su manifestación da de sí, de su seno, formas manifestantes de su propia esencia fundamental, que constituyen lo que nosotros llamamos el mundo, historia, productos de la humanidad, el hombre mismo. Los tres van a seguir, cuarto, los tres van a seguir y consistir en una primera operación filosófica que ellos llaman intuición intelectual, la cual está destinada, encaminada, a aprender directamente la esencia de ese absoluto intemporal. Y después viene una operación discursiva que consiste en explicitar, a los ojos del lector, los diferentes trámites mediante los cuales es absoluto temporal y eterno se manifiesta sucesivamente en varias formas. Estos tres filósofos se separaron de la ciencia como punto de partida y punto de llegada a tal grado que generó hostilidad. Sobrevino el espíritu positivista. El positivismo tiene varios puntos. Hostilidad radical a toda construcción. Se llama construcción al empeño de filósofos románticos alemanes de deducir lo absoluto, constructivamente todo el detalle del universo. Es decir, en la hostilidad a otra deducción que no esté basada en datos inmediatos de la experiencia. Hostilidad al sistema. La realidad será o no será sistemática, eso no lo sabemos a priori. Reducción de la filosofía a puros resultados de la ciencia. A lo más que puede pretender el pensamiento filosófico es a tomar los resultados generales, a que llegue la ciencia y estirarlos, y darles las formas más o menos sistematizadas posibles. Naturalismo.
Todas las ciencias que no estudian la naturaleza, psicología, ciencia de la historia, ciencia del derecho y del espíritu, deben de seguir los mismos métodos que las ciencias naturales. El naturalismo es la necesidad de extender los métodos de las ciencias naturales a toda la ciencia, reducir a naturaleza los objetos que parecen irreductibles a la naturaleza. Esto lleva a otra conclusión, que los objetos de las ciencias no naturales son objetos que deben poderse reducir a la naturaleza. Llegará el momento en que el espíritu, pensamiento y materia cerebral se vinculen el uno al otro. El naturalismo tiene dos sentidos: la necesidad de extender los métodos de las ciencias naturales a toda ciencia y reducir la naturaleza, los objetos que aparecen irreductibles a la naturaleza. Spengler, en el libro La decadencia de Occidente, es el caso más formidable de naturalismo, donde se considera que la cultura es lo mismo que un tigre o un rinoceronte, un ser viviente que tiene su nacer, su desarrollo, su proliferación, etc. El positivismo dio la depresión filosófica, lo cual tuvo que suceder a un grupo antipositivista, el cual uno de ellos fue el libro que publicó en 1865 Otto Liebmann, que se llama Kant y los epígonos. En este libro sostiene Liebmann que la filosofía tiene que volver a Kant y que los culpables del decaimiento y miseria de la filosofía habían sido los filósofos románticos alemanes, que se habían separado de la sistematización constructiva y fantástica, que era lo que él llamaba los epígonos. Decía que era preciso volver a Kant, volver al sano filosofar kantiano, que sin ser naturalmente ni un ápice positivista, sin embargo, tiene en cuenta constantemente los objetos y los datos científicos, para sobre ellos, y con ello, hacer la filosofía. El segundo motor fue Brentano, que enseñó a sus discípulos que el auténtico filosofar se encuentra en la minuciosa y rigurosa dilucidación de los puntos, acentos, conceptos filosóficos.